Estaré hablando sobre el tema. La generación que no pasará 1914. Los testigos del reino imaginario presentan el año 1914 como un año de mucho significado. En casi todos sus libros mencionan el año 1914. Para ellos este año es muy significativo e importante en su cronología. El año 1914 es el tiempo que comenzó para ellos el reinado de Cristo y que desde ese año comenzó la generación que no pasará y vería la guerra del Armagedón. En su libro La verdad que lleva a vida eterna, página 94 al 96, hablan acerca de los últimos días de este inicuo sistema de cosas. Este libro fue escrito en el año 1968. En este libro ellos dicen que la realidad muestra que este es un periodo limitado de tiempo que tiene un principio definido y un fin definido. Comenzó en 1914 cuando Cristo fue entronizado como Rey en los cielos. ¿Falta mucho para eso? El propio Hijo de Dios Jesucristo da la respuesta. Después de llamar atención a las muchas cosas que marcan el periodo de tiempo desde 1914 en adelante como el tiempo del fin, Jesús dijo, de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Mateo 24 versículo 34, ¿a qué generación se refiere? Jesús acababa de referirse a personas que verían todas estas cosas. Estas cosas son los acontecimientos que han tenido lugar desde 1914 y los que todavía ocurrirán hasta el fin de este inicuo sistema, Mateo 24 versículo 33. Personas nacidas hasta 50 años atrás no podrían ver todas estas cosas. Vinieron a la escena después que los acontecimientos predichos ya habían comenzado. Pero todavía viven personas que estaban vivas en 1914 y vieron lo que estaba sucediendo y que por tener suficiente edad entonces, todavía recuerdan aquellos acontecimientos. Esta generación está envejeciendo ahora. Una gran cantidad de personas de esta generación ya ha muerto. Sin embargo, Jesús dijo bien directamente, de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Algunas de estas personas todavía estarán vivas cuando venga el fin de este sistema inicuo y lo verán. Eso significa que solo queda muy poco tiempo antes que venga el fin, Salmo 90 versículo 10. Vean que desde el comienzo del año 1914 las personas que pudieron estar, ver y recordar los eventos que comenzaron a suceder, esa generación no pasará el término de una generación al citar el Salmo 90 versículo 10 dando a entender que una generación es de 70 años y los más robustos de 80 años. En aquel entonces cuando se escribió el libro que hemos citado, 1968, los del reino imaginario admitían que la Biblia marcaba en el Salmo 90 versículo 10 los términos de una generación. En el libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra publicado en el 1982 página 154 dice. Jesús después de llamar atención a las muchas cosas que han señalado este periodo desde 1914 en adelante, dijo, de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas, entre ellas el fin de este sistema. Mateo 24 versículo 34, ¿a qué generación se refirió Jesús? Se refirió a la generación de personas que estuvieron viviendo en 1914. En la actualidad las personas que todavía quedan de esta generación son personas de edad muy avanzada. Sin embargo, algunas de ellas todavía estarán vivas para ver el fin de este sistema inicuo. Por eso, de esto podemos estar seguros, dentro de muy poco tiempo habrá un fin súbito de toda iniquidad y de la gente inicua en Armagedón. En la revista Despertad de octubre 8 de 1968, páginas 13 y 14, dicen, Jesús obviamente hablaba, refiriéndose a la generación que no pasará, sobre personas que tenían suficiente edad con entendimiento para entender las cosas que estaban sucediendo en los últimos días. Jesús quería decir que algunas de aquellas personas que vivían al comienzo de los últimos días, estarían vivas cuando Dios terminara con el sistema. Si presumimos que personas de 15 años tendrían suficiente percepción para darse cuenta de lo que está ocurriendo en 1914, aún así, hará a los más jóvenes alrededor de 70 años hoy. Y recuerden que Jesús dijo que el final vendría antes que esta generación pasara. En su libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, página 30, escrito en el 1975, leemos el tiempo bendito para su introducción se acerca rápidamente. Pronto, dentro de nuestra propia generación, la trompeta simbólica será tocada por poder divino, proclamando libertad en la tierra a todos sus habitantes. Puesto que su ley prefiguró este venidero jubileo de alcance mundial. Se ha acercado el tiempo tan esperado para esto. Estaban hablando que en el 1975 se cumpliría 6.000 años de historia y que habría un jubileo de liberación y que sería durante esa generación.
Pero nada ocurrió y nada de lo que han dicho se ha cumplido. En cambio, la generación ya pasó, Armagedón no ha llegado, pero los del reino imaginario siguen ampliando su imperio terrenal, acumulando más riquezas y empleando sus inversiones en bienes raíces, afanados por más riquezas y más posesiones materiales. El caso es que esa generación actualmente en el año 2024 ya pasó. Una persona que hubiese tenido 15 años en el 1914 actualmente tendría 125 años, es decir que la generación que consta de 70 a 80 años ya pasó. Es más, si hubiese nacido en el 1914 actualmente tendrían 110 años, por tanto, esa generación ya pasó. ¿Cómo es posible que esa ilusión tan maravillosa de un término de tiempo de una generación se haya espumado y desvanecido? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Despierten, todo fue un sueño, fue un reino de mentira, no era real. En el libro El hombre al umbral de ser salvo de la angustia mundial, escrito en 1975, capítulo 1, página 7, dice, una buena cantidad de nosotros se las ha arreglado para llegar a los 70 años de edad o más. Menos de nosotros hemos llegado a los 80 años de edad o más. En tiempos como estos, el haber alcanzado esa edad debe verse como muy buen logro, según el antiquísimo dicho que fijó lo que razonablemente duraría una generación. Los días de nuestros años en esta vida son 70 años, y si por vigor extraordinario son 80, Salmo 90 versículo 10. Vemos que el límite de una generación siempre se aludió a 70 y 80 años conforme a la Biblia. Al escribirse este libro 1975 los testigos todavía tenía esperanza que una persona de 15 años en el 1914 tendría como 76 años, lo cual todavía indicaba que estaba en el término de una generación como los más robustos. Pero al pasar los años cayeron otra vez en un chasco. Pero no podían retractarse, eran muchos años proclamando un reino imaginario y serían desacreditados y la fantasía llegaría a su fin. Por tal razón los que promovieron este reino imaginario se dieron a la tarea de incrementar su fábula y enseguida se inventan algo y lo disfrazan como nueva luz para así ilusionar a sus súbditos. Es por eso que en el libro Sobrevivientes que entran en una nueva tierra, página 28, y como este fue escrito en el 1984, donde no cabía lo de una generación de personas que hubiesen tenido 15 años. En el 1914. Entonces tratan de opacarlo de 70 a 80 años y dicen que la generación consta hasta que desaparezcan todas las personas que estaban vivas en el 1914. Pero no indica el hecho de que ya hayan pasado 70 años desde 1914 que pudiera haber alguna duda en cuanto a si realmente hemos estado en los últimos días desde ese año y en cuanto a si la venida de Cristo como ejecutor está cerca. De ninguna manera. Respecto a los que verían cumplimiento de la señal desde su principio, empezando con el año 1914, Jesús dijo, en verdad les digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que acontezca todas estas cosas, Marcos 13 versículo 30. Miembros de esa generación todavía subsisten, aunque la cantidad va decreciendo rápidamente. Es verdad que las estadísticas indican que la duración media de vida, sobre base mundial, es ahora de solo 60 años, pero millones de personas viven más tiempo. Según estadísticas disponibles, en el año 1980 aproximadamente 250 millones de las personas que estaban vivas en 1914 todavía vivían. Esa generación todavía no ha desaparecido, sin embargo, es interesante el hecho de que cifras publicadas por la Organización de las Naciones Unidas indican que de los nacidos en 1900 o antes, solo 35.316.000 personas, según los cálculos, todavía estaban vivas en 1980. De modo que la cantidad se reduce rápidamente a medida que las personas alcanzan edades que pasan de los 70 y 80 años. Cuando estos hechos se consideran junto con todos los detalles de la señal profética de Jesús, señalan vigorosamente que el fin está cerca. Lucas 21 versículo 28, Sobrevivientes que entran en una nueva tierra, página 28. En la revista Despertad del 8 de abril de 1988, página 14, dicen, de la misma manera, hoy en día la mayor parte de la generación de 1914 ya ha pasado. No obstante, todavía quedan en la Tierra millones de personas que nacieron ese año o antes. Vemos que para tratar de ajustar sus fantasías ahora ponen aún a los que nacieron en el 1914, lo cual desmiente lo dicho primero por ellos, porque ellos mismos admitieron en su libro La verdad que lleva a vida eterna, página 94 al 96, que Jesús se refería a personas que verían todas estas cosas y explicaron que eran personas que vieron y entendieron lo que estaba sucediendo y que por tener suficiente edad todavía recuerdan los acontecimientos. Por tanto,
Uno nacido ese mismo año no puede recordar nada. Solo lo que le hayan contado, igual que a nosotros actualmente. En su libro Sobrevivientes que entran en una nueva tierra, página 21 y 22, preguntan, ¿cuánto durará el sistema actual? ¿Cuándo será destruido el sistema inicuo actual? ¿Y qué ha de culminar en Armagedón? Todos los rasgos predichos tienen que cumplirse durante la vida de una sola generación para que el cuadro quede completo. En la página 28 dicen miembros de esa generación todavía subsisten, aunque la cantidad va decreciendo rápidamente. Esa generación todavía no ha desaparecido. Vemos que ellos han dicho que el tiempo del fin será durante la generación que empezó en el año 1914, solo que ahora para justificar sus enseñanzas tienen que esperar hasta la muerte del último de esa generación. Primero decían que una generación era de 70 a 80 años, ahora hay que esperar hasta el último de los mohicanos. Mientras los años pasan hay que buscar en todo el mundo gente que haya nacido en el 1914, mientras queden algunos los miembros del reino imaginario mantendrán. Tesis, el día que no haya ninguno que se inventarán. Lo más probable es que reciban más luz y entonces les dirán a sus seguidores que Jehová los engaña, que la generación que no pasará no comenzó en el 1914 y buscarán otra fecha para poder seguir ajustando sus errores. Lo más probable tomará la década del 60 cuando el hombre llegó a la luna y de ahí comenzarán de nuevo con la generación que no pasará. Este reino es irreal y solamente existe en la imaginación. Todo esto es un conjunto de hechos que no ocurrieron y son producto de la imaginación del autor, una realidad ficticia en la mente del inventor. La imaginación por su parte es el proceso que permite a un ser humano manipular información generada sin que sean necesarios los estímulos del ambiente para crear una representación en la mente. Todo esto solo tiene existencia en la imaginación. Imaginario es todo aquello que se crea en nuestra mente que no corresponde con la realidad. En el libro Venga tu reino, página 140, escrito en 1981, citó refiriéndose a la generación que no pasará. En tan solo los Estados Unidos hay más de 10.000 personas todavía vivas que tenían suficiente edad como para haber observado el principio de dolores de aflicción en 1914 y 1918. Algunas de estas personas quizás sigan viviendo todavía una buena cantidad de años. Sin embargo, Jesús nos asegura que, antes de que esta generación pase, Él vendrá. Pensemos que esas personas tendrían como 15 años en el 1914 con la capacidad entonces de haber observado el principio de los dolores de aflicción. El libro Venga tu reino se escribió en 1981, así que hasta el 1981 estas personas tendrían 82 años. Pero en la actualidad estamos en el 2024, de ser así estas personas si viven tendrán 125 años. Luego de una enseñanza de 81 largos años los testigos de la mentira cambian de una manera salpicas todo el paradigma de enseñanza que tuvieron por esos años. Es indignante que luego de afirmar categóricamente por 81 años que la generación desde el 1914 no pasaría, dando explicaciones tras explicaciones por la revista Atalaya y Despertad y por un sinnúmero de libros en diferentes años, ahora vengan a decir otra cosa. Las mentes pueden alucinar y tener fantasías a través de las imaginaciones de otros. En la revista Atalaya 1995 de noviembre nos dicen qué significa la expresión esta generación, pero un momento, ¿ellos no habían explicado acerca de lo que era una generación por largos años? Veamos, ahora dicen lo siguiente en cuanto a la generación. Debido a su deseo de ver el fin de este inicuo sistema, el pueblo de Jehová a veces ha especulado sobre cuándo estallara la gran tribulación, incluso con lo que se calcula que debía durar una generación desde 1914. Sin embargo, hacemos entrar un corazón de sabiduría si meditamos en cómo contar nuestros días para alabar con gozo a Jehová, y no especular sobre cuántos años o días constituyen una generación. Salmo 90 versículo 12. En vez de proporcionar una regla para medir el tiempo, el término generación según lo utilizó Jesús, se refiere principalmente a la gente contemporánea de un determinado periodo histórico con las características que la identifican. Por lo tanto, en el cumplimiento final de la profecía de Jesús en nuestros días, parece ser que esta generación se refiere a los pueblos de la tierra que ven la señal de la presencia de Cristo, pero no corrigen sus caminos. Esta generación también seria, como es lógico, la gente contemporánea, no hemos de concluir que Jesús se refiera a una generación en el sentido de una determinada cantidad de años. Por el contrario, con relación al tiempo que pudiera abarcar el término generación pudiera afirmar dos cosas fundamentales, que una generación no puede interpretarse como un periodo fijo de años. Los líderes del reino de la mentira no han especulado en cuanto a los cálculos que debía de durar una generación desde 1914.
Porque según ellos es mirar con atención una cosa para examinarla, ellos no estaban mirando y examinando, ellos daban por sentado que desde el 1914 la generación esa no pasaría. Ahora dicen que no deben especular sobre cuántos años constituye una generación, pero si han estado 81 años dando por sentado que la generación duraría entre 70 y 80 años conforme al Salmo 90 versículo 10. Ahora resulta que esta generación se refiere a los pueblos de la tierra que vean la señal de la presencia de Cristo, pero no corrijan sus caminos. Lo que da a entender es que esta generación puede que no tenga conclusión ya que en todos los tiempos habrá gente que nunca corregirán sus caminos. Por 81 años estuvieron hablando de una generación que no pasaría, hoy recibieron sabiduría y tienen otra interpretación. Lo que es no admitir los errores. Los sueños son y el reino imaginario continúa. En la revista Despertad. En la contraportada, se pone por qué se publica Despertad. Y en la última oración del párrafo decía, más importante aún, esta revista promueve la confianza en la promesa del Creador de establecer un nuevo mundo pacífico y seguro antes de que desaparezca la generación que vio los acontecimientos de 1914. Noten que especifica que la generación que vio los acontecimientos del 1914, antes que desaparezca, Dios establecerá un nuevo mundo. De manera que esta era una de las causas primarias de la publicación de Despertad. Y por todos los años publicaron esta revista dando a entender que la generación que vio los acontecimientos del 1914 no pasaría. Ahora luego del año 1995 cambiaron esta oración y ya no mencionan la generación del 1914. Y en la atalaya del 1 de noviembre de 1995 es que traen el nuevo concepto de esta generación. Si calculan desde 1914 al 1995 notarán que han transcurrido 81 años, de manera que, aunque alguien haya nacido en 1914 ya en el 1995 tendría 81 años, por tanto sería una generación que ya pasó conforme al Salmo 90 versículo 10. Ahora están hablando de la generación que no pasara de otra manera y sus mentiras que duraron por 81 años las están escondiendo como siempre han acostumbrado a hacer. De manera que todos esos libros y esas revistas por todos esos largos años estaban proclamando una gran y enorme mentira. Escritos que todos por sus incongruentes comentarios hoy en día su contenido no tiene validez ni aceptación. Solo son proclamaciones de un reino imaginario, ¿no creen ustedes que ya pasó esta generación? Admítanlo, reconozcan que Dios no habló. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio 18 versículos 21 y 22. Testigos, Dios los está engañando. Los líderes del reino de la mentira no han especulado en cuanto a los cálculos que debía de durar una generación desde 1914. Porque según ellos es mirar con atención una cosa para examinarla, ellos no estaban mirando y examinando, ellos daban por sentado que desde el 1914 la generación esa no pasaría. Ahora dicen que no deben especular sobre cuántos años constituye una generación, pero si han estado 81 años dando por sentado que la generación duraría entre 70 y 80 años conforme al Salmo 90 versículo 10. Ahora resulta que esta generación se refiere a los pueblos de la tierra que vean la señal de la presencia de Cristo, pero no corrijan sus caminos. Lo que da a entender es que esta generación puede que no tenga conclusión ya que en todos los tiempos habrá gente que nunca corregirán sus caminos. Por 81 años estuvieron hablando de una generación que no pasaría, hoy recibieron sabiduría y tienen otra interpretación. Lo que es no admitir los errores. Los sueños son y el reino imaginario continúa. En la revista Despertad. En la contraportada, se pone por qué se publica Despertad. Y en la última oración del párrafo decía, más importante aún, esta revista promueve la confianza en la promesa del Creador de establecer un nuevo mundo pacífico y seguro antes de que desaparezca la generación que vio los acontecimientos de 1914. Noten que especifica que la generación que vio los acontecimientos del 1914, antes que desaparezca, Dios establecerá un nuevo mundo. De manera que esta era una de las causas primarias de la publicación de Despertad. Y por todos los años publicaron esta revista dando a entender que la generación que vio los acontecimientos del 1914 no pasaría. Ahora luego del año 1995 cambiaron esta oración y ya no mencionan la generación del 1914. Y en la atalaya del 1 de noviembre de 1995 es que traen el nuevo concepto de esta generación.
Si calculan desde 1914 al 1995 notarán que han transcurrido 81 años, de manera que, aunque alguien haya nacido en 1914 ya en el 1995 tendría 81 años, por tanto sería una generación que ya pasó conforme al Salmo 90 versículo 10. Ahora están hablando de la generación que no pasara de otra manera y sus mentiras que duraron por 81 años las están escondiendo como siempre han acostumbrado a hacer. De manera que todos esos libros y esas revistas por todos esos largos años estaban proclamando una gran y enorme mentira. Escritos que todos por sus incongruentes comentarios hoy en día su contenido no tiene validez ni aceptación. Solo son proclamaciones de un reino imaginario, ¿no creen ustedes que ya pasó esta generación? Admítanlo, reconozcan que Dios no habló. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio 18 versículos 21 y 22. Testigos, Dios los está engañando.